charla de esta sesión es la de Isabel Moreno, estudio de fiabilidad y visibilidad de la web 2.0 y la web semántica para enriquecer el léxico en el dominio farmacológico. Gracias, Horacio. Pues, bueno, yo soy Isabel de la Universidad de Alicante. Como bien ha dicho Horacio, os voy a presentar un estudio de fiabilidad y viabilidad. Primero os voy a introducir el problema que estamos intentando resolver, después os mostraré los recursos que hemos analizado, de todos ellos elegiremos uno y entonces os enseñaré cómo hemos obtenido la información que nos interesa de él, cómo hemos validado de forma automática esta información para después analizar su fiabilidad de forma manual. Y acabaré con las conclusiones que hemos obtenido y los trabajos futuros. Hoy en día disponemos de una gran cantidad de información relativa a la salud que se encuentra en formato textual y está dispersa en varias fuentes de información. Sin embargo, emplear toda esta información resulta especialmente crítico en el ámbito sanitario. Un ejemplo de una situación crítica en este dominio es la prescripción de tratamientos farmacológicos, que está relacionada con los medicamentos, que son los nombres comerciales que identifican a los tratamientos farmacológicos, y a su vez los medicamentos están compuestos de uno o varios principios activos, que son los que aportan las cualidades al medicamento. Sin embargo, claro, consultar todas estas fuentes de información resulta de gran ayuda a la hora de tomar decisiones, pero acceder y a analizarla es inmanejable para los profesionales sanitarios por un lado y por otro lado, como ya sabemos todos, no es fácil de realizar de forma automática. Además, hay que tener en cuenta que si no empleamos fuentes oficiales, hay que realizar digamos, un paso previo para validar y verificar que de verdad estos datos que son tan sensibles son de verdad fiables. Como todos sabéis, el procesamiento del lenguaje natural nos permite abordar estos obstáculos y en concreto el reconocimiento de entidades lo que nos permite es identificar elementos relevantes en el texto y asignarles una categoría. Ejemplos de esta categoría, volviendo a la prescripción de medicamentos, son medicamentos y principios activos. Muchos de los sistemas de reconocimiento de entidades en este dominio se apoyan en lexicones. Estos lexicones contienen los términos habituales de cada una de estas categorías. Y como hemos dicho antes, es muy importante que los datos que ahí tengamos sean fiables y asegurarnos de que si utilizamos fuentes no oficiales, realicemos este paso previo. Un ejemplo de fuente fiable es Nomenclator, que es una base de datos de los medicamentos comercializados y no comercializados en España, que contiene, entre otra información, principios activos, de los principios activos que componen estos medicamentos. Y además está mantenida por la Agencia Española de Medicamentos. Como hemos dicho, los lexicones suelen incluir los términos más frecuentes. Entonces, los sistemas que se apoyan en ellos suelen tener algunos problemas, como son la falta de sinónimos y de variantes léxicas, abreviaturas, plurales, y además este es un dominio que está en constante evolución, en el que continuamente se están introduciendo y descartando medicamentos, y además en el caso de Nomenclator, la información que aparece está reducida a la que empleamos aquí en España. Por eso, lo que nosotros nos planteamos es que es necesario buscar fuentes alternativas de información, aunque no sean las oficiales, pero siempre teniendo en cuenta que no afectemos a la fiabilidad de los datos. En Internet disponemos de una gran variedad de recursos, entonces este trabajo lo que pretende es analizar esos recursos disponibles y poder determinar su fiabilidad. Entonces, hemos analizado los recursos más comunes en el dominio general de la web 2.0, por un lado Wiktionario y Wikipedia, y de la web semántica,
Babelnet, Wikidata y DBpedia, buscando si identificaban tanto medicamentos como principios activos en castellano y además si proporcionaban alguna información que nos permitiera de forma automática verificar su fiabilidad. El detalle de este análisis de cada uno de los recursos lo podéis encontrar en el artículo y aquí simplemente os voy a comentar las conclusiones a las que hemos llegado. La mayoría de estos recursos se basan en Wikipedia. Entonces, en Wikipedia, en la caja de información, tenemos datos adicionales como la clasificación ATC, que es una codificación de sustancias farmacológicas y de medicamentos a nivel europeo, que nos permite, de alguna manera, verificar esto de forma automática y siguiendo un estándar. Si bien es cierto que en todos hemos encontrado el principio activo, no hemos encontrado al medicamento por sí solo. La fuente de información en la que hemos encontrado más principios activos es DBpedia, pero con la salvedad de que hay que acceder a la DBpedia en la versión inglesa, porque la versión española no incluye la categoría de medicamento ni nos da toda esta información adicional, pero la versión inglesa nos permite traducir el nombre del principio activo al castellano. Por lo tanto, ahora lo que vamos es a obtener los datos y analizar si son fiables o no para emplearlos en los lexicones. Para obtener los datos hemos empleado el lenguaje de consulta SPARQL y hemos obtenido 921 principios activos. Cada principio activo se compone de la URI del recurso, de su código, que lo hemos obtenido concatenando el prefijo y el sufijo de ATC, y además su nombre en castellano, como podéis ver aquí. Luego, además, hemos realizado un filtrado de los códigos ATC para quedarnos solo con aquellos que realmente son sustancias para la prevención, curación o mejora de una enfermedad humana y que además pertenecían a la clasificación ATC que mantiene la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahora os voy a presentar el método de validación automática que proponemos, en el que lo que hacemos es comparar en dos fases tanto los códigos como los términos, los comparamos con fuentes fiables, de forma que lo que al final obtenemos son principios activos candidatos a formar parte del lexicón, pero sobre todo a intentar disminuir la carga de un análisis manual por parte de un experto de todos ellos. Entonces, en la primera fase lo que hacemos es comparar los códigos ATC de la DBpedia con un lexicón que nos creamos nosotros. Este lexicón lo obtenemos a partir de Nomenclator, que os he enseñado antes, en dos versiones diferentes, una del 2011 y otra de este año. Y hemos realizado el mismo filtrado para quedarnos con los códigos de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de que los códigos fueran coincidentes, que ha sido en un 86% de los casos, no se requiere mayor validación, y en el caso de que sí, lo que hacen es pasar a la siguiente fase. En la siguiente fase han pasado un 14% de los principios activos y hemos realizado comparaciones con dos fuentes distintas. Por un lado, con el lexicón, que además de contener los códigos contenía los nombres, y además con CIMA, que es el buscador online de medicamentos también de la AEMS. Y hemos comparado tanto su código como su nombre. Entonces, finalmente, tras realizar esta comparación, hemos tenido que analizar tres grupos de principios activos. Por un lado, los que no aparecían en ninguna de estas dos fuentes, y nos hemos encontrado con sustancias de uso veterinario, con principios activos no reconocidos por la OMS y principios activos que sí que eran reconocidos por la OMS. Para determinar todos estos casos nos hemos apoyado en fuentes de información fiables y oficiales complementarias como Vademécum y PubChem. Luego, por otro lado, cuando hemos comparado con el lexicón que hemos creado, lo que hemos encontrado ha sido principios activos cuyo código era obsoleto y no estaba en nuestro lexicón. Aquí lo que pasa es que, como hemos dicho, es un dominio en constante evolución
y cada uno de estos códigos representa una funcionalidad terapéutica del medicamento. Entonces, hay funcionalidades que conforme pasa el tiempo se van descartando y ya no son empleadas. Y por último, en el centro de información del medicamento, lo que nos hemos encontrado eran nombres distintos con sinónimos y variantes léxicas. Entonces, bueno, os hemos presentado un estudio de fiabilidad de las fuentes de información no oficiales para la generación o el enriquecimiento de lexicones en el reconocimiento de entidades farmacológicas. En concreto, hemos tenido que reducirlo solo a principios activos por no disponer de los medicamentos en estas fuentes. Y entonces, si bien hemos llegado a la conclusión de que la generación empleando DBpedia como único recurso no nos parece fiable, puesto que incluye principios activos de uso veterinario y sustancias no incluidas por la OMS, sí que pensamos que el enriquecimiento es deseable, puesto que aporta sinónimos, variantes léxicas y códigos obsoletos. Como trabajo futuro nos planteamos diseñar un proceso automático para incorporar estas entradas al lexicón que hemos creado y cuantificar estadísticamente cuál es su aportación en un sistema de reconocimiento de entidades. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta. Una estación semiautomática, ¿no? Y Sí. bueno, ya sabemos cómo funciona y eso nos lleva a una situación que era muy perfecta. Esperemos que Wikidata sea la esperanza, ¿no? Y que efectivamente se normalice todo esto. En cualquier caso, quería comentarte que los datos abiertos enlazados, precisamente de la información que contienen, principalmente es de información médica y relacionada con ciencias de la salud. Y hay alguna base de datos que pueden resultar interesantes para que hagáis estas comprobaciones. Yo, mirando el proyecto Bio2RDF, que es un proyecto que intenta unificar y meter dentro de la red de datos enlazados un montón de bases de conocimiento de biomedicina, pues hay una de las bases de conocimiento que incluye es DrugBank. Y no sé si conoces DrugBank. Sí, la conozco. Lo que pasa es que nosotros estábamos enfocados en el castellano y hasta donde yo sé es solo en inglés. Entonces, bueno, los códigos a lo mejor sí que los podemos obtener de ahí, pero en cuanto a los nombres estamos en las mismas. O sea, es que, bueno, mirando, se supone que aquí hay algunos sinónimos que incluso aparecen en varios lenguajes, pero sí es verdad, lleva razón, no aparece aquí la traducción en español, pero ¿tenéis pensado el ampliar este trabajo hacia ese tipo de bases de datos? Porque sí, supongo que con el futuro podemos ir incluyendo más bases de datos, pero siempre eso, teniendo en cuenta que lo que metamos realmente es lo que estamos buscando para no meter basura. Y en las bases de datos que tenéis controladas, como estas que ofrece el Ministerio, ¿existen traducciones o información que os diga cómo se llama ese principio activo en inglés? Que os sirva, por ejemplo, pues, para hacer un mapeo a esta otra base de datos. Lo podríamos hacer con los códigos estos ATC, que como sí que es algo a nivel europeo, pues puedes ir pasando entre unas lenguas y otras. Por lo menos estos que son comunes a todos, sí. Porque luego cada país puede añadir otros códigos. Entonces, por eso hacíamos el filtrado para asegurarnos que en cada una de las comprobaciones estábamos tratando con el mismo tipo de datos. Mi pregunta es ¿por qué no habéis utilizado SNOMED? Y si esa información que vosotros extraéis, si está ausente de SNOMED, si podría ser interesante incluirla allí, considerando, ¿no? Hasta donde yo sé, como SNOMED la ontología médica por excelencia. Bueno, aquí la idea era intentar reutilizar recursos generales para ver qué es lo que aportaban, pero sí, igual que hemos hecho las comprobaciones con Nomenclator, podríamos haber usado SNOMED. ¿Te parece que sería apropiado, por ejemplo, ir a las páginas web de los laboratorios y extraer información de esas páginas web? ¿Dan estos...? Pues la verdad es que no hemos ido directamente a las páginas de los laboratorios porque como esta información, antes de que sea útil
antes de que se emplee en la atención a los pacientes y demás, tiene que ser autorizada por la Agencia Española del Medicamento. Probablemente en este tipo, no lo sé porque no las he mirado, pero me imagino que tendrán tanto los medicamentos de aquí de España como de otros países, porque supongo que no trabajarán solo aquí, entonces digamos que los datos son un poco más difíciles de controlar, pero tampoco tengo claro si de alguna manera ofrecen esos datos. La verdad es que no lo hemos mirado, pero puede ser interesante. Okay. Y la otra cuestión es ¿no? lo de Wikipedia para este tipo de información, ¿no? ¿Cuán fiable, ¿no? Los artículos? A ver, la fuente claro, por excelencia que se consulta en general, pero claro, en lugar de usar otra enciclopedia, ¿no? Claro, no, lo bueno que tiene DBpedia es que como cualquiera puede editarla, se supone que los datos tienen que ser medianamente fiables, porque si tú llegas y ves algo que no está bien, lo puedes cambiar. Pero aún así, en este tipo de datos que son muy sensibles, pues claro, no nos vale solo con eso. Y trabajar con algún hospital o algún centro médico donde tengas historias clínicas y prescripciones que se han dado a los pacientes y cosas por el estilo. Sí, también es algo que nos gustaría, pero necesitamos tener la investigación un poco más avanzada para que realmente quieran interesarse por nuestro trabajo. ¿Y este es algo que se encaja dentro de algún proyecto de extracción de información biomédica o es un estudio independiente? No, es simplemente es parte de mi tesis. Muchas gracias. Aquí.